Hoy vamos a empezar a hablar acerca del rey Salomón, un rey más grande y más sabio que la realidad. Decimos esto porque existen muchas dudas acerca de la realidad histórica de Salomón. Hay quienes lo asocian con Amenhotep III, un príncipe egipcio, y consideran que los israelitas hicieron suyo a este personaje de leyenda. Sin embargo, Salomón es parte de la historia de israelitas y de musulmanes en momentos y en circunstancias bastante similares. Hay otros que cuestionan si realmente hubiera llegado a escribir los textos bíblicos que se le atribuyen. De cualquier manera, tales documentos, así como las obras asociadas a su nombre, existen. Fundamentalmente, más allá de toda especulación a favor o en contra, en la sucesión de la casa de David se construyó el legendario primer templo de Jerusalén en torno al año 970 a.C., el cual fue demolido. En realidad fue arrasado en el año 586 a.C. por órdenes de Nabucodonosor, rey de Babilonia y conquistador de las provincias del sur. El reino del norte ya había sido conquistado y su población deportada por Sargón II, rey de Asiria. Todo esto en el año 722 a.C. A partir de estas aclaraciones, la figura de Salomón, ya sea histórica o mitológica, es una referencia ineludible, indispensable para el análisis de una autoridad que ejerció uno de los liderazgos transformadores más importantes de la humanidad y logró instituir una cultura de humanismo universal en la Tierra Prometida. Una cultura que se extendió desde Canaán a diversas partes y regiones del mundo. En medio de un manto de leyenda y vestigios de realidad, después de David le correspondió a Salomón hacerse cargo del reino unificado de Israel y de Judá. Entre los primeros actos del nuevo rey fue caminar desde las áreas amuralladas de Jerusalén hasta la localidad de Gabaón, donde se encontraba la tienda levantada por David y donde se guardaban los símbolos del Dios único de Israel y de Judá. Allí recibió la bendición de Dios, así como un reino consolidado, y pudo continuar con lo que su padre quería construir. David quería una ciudad capital a la cual Salomón engrandeció y embelleció aún más. Pero por encima de todo, David quería un templo, y fue Salomón quien culminó la construcción del templo. En Gabaón tuvo una conversación con Jehová y le pidió: «Yo soy aún joven», le dijo, «y no sé cómo he de comportarme como rey. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, un corazón que pueda discernir entre el bien y el mal». Tal solicitud le agradó a Jehová, quien le contestó: «Porque no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para juzgar, voy a cumplir con tu ruego. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo hubo ni lo habrá después. Pero también voy a darte lo que no has pedido. Voy a darte riquezas y gloria. Y si andas por mis caminos y guardas mis preceptos y mandamientos como tu padre David lo hizo, yo prolongaré tus días sobre la tierra». Aquí el punto alto a destacar es que en Salomón se conjugan admirablemente el compromiso de acción con el reparo, la certeza de ciertos valores con la duda crítica en momentos de incertidumbre y de complejidad. La necesidad de análisis en todo momento, sin por ello perder la proactividad, el uso del análisis sin perder la acción.
Si bien en el momento en que Salomón asume el mando el reino ya estaba consolidado, todavía estaba muy lejos de estar en paz. Adonías, otro de los hijos de David, se rebeló en los últimos años del reinado de David, rechazando la sucesión al trono establecida por su padre. Es así que Salomón lo hizo apresar y lo hizo ejecutar. Entre sus primeros actos administrativos procedió a la remoción de los sacerdotes que habían apoyado a Adonías y el nombramiento de una nueva estructura sacerdotal. Estableció un esquema central de gobierno basado no en 12 tribus, sino en 12 distritos administrativos. Una organización imperial mucho más extensa que la división territorial realizada por Josué en el territorio reducido de Canaán, la que en gran medida se redujo a un reparto de tierras. Continuó Salomón con las construcciones iniciadas por su padre, convocando a constructores de todo el mundo y haciendo aún más cosmopolita la ciudad de Jerusalén. En la Biblia se dice del rey Salomón que heredó un inmenso imperio que se extendía desde Egipto hasta el Éufrates en Mesopotamia, que tenía una gran riqueza y sabiduría, que poseyó un extenso harem, el cual incluía a la hija del faraón. Se dice también que honró a otros dioses en su vejez, que consagró su reinado a grandes proyectos de construcción, incluyendo el templo, el palacio real, las murallas de Jerusalén, el Milo. El Milo es en realidad un relleno de tierra hecho para ampliar el área construida de Jerusalén. Salomón fue asimismo el constructor de las ciudades reales de Megido, Hazor y Gezer, aunque tal parece que estas ciudades ya existían desde antes del reinado de Salomón. Y construyó además un conjunto de ciudades almacén, ciudades para sus carros, para sus caballos y para sus jinetes a lo largo de su imperio. Más aún, se dice que Salomón es el autor de varios salmos, el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares y el Eclesiastés. También se dice que Salomón reinó, al igual que su padre, 40 años sobre Israel y sobre Judá de una manera conjunta. Nos referimos a un reinado que va desde el año 970 a.C. al 931 a.C. Salomón fue el tercero y último rey de la dinastía unificada iniciada por Saúl. Sin embargo, se comenta también que debido a que permitió la pluralidad de credos en un esfuerzo de tolerancia religiosa motivada por sus esposas que profesaban diversos tipos de fe, sus detractores lo acusaron de idolatría, indicando que sus 600 esposas y 300 concubinas habían desviado el corazón del rey, lo habían degenerado. Jehová castigaría semejantes desviaciones no en el propio Salomón, sino en su descendencia. Su pueblo recibiría una retribución divina que se manifiesta inmediatamente luego de la muerte de Salomón, con peleas por la sucesión en el trono y el desmembramiento del hasta entonces unificado reino de Israel y de Judá. Esto debido a que su sucesor, Roboán, de la tribu de Judá, tuvo que luchar, sin poder vencer, contra Jeroboam, un caudillo del norte, con lo que se inició una guerra civil que se extendería por décadas. De acuerdo con la relación de hechos antes mencionada, grandes fueron las transformaciones logradas por Salomón y grandes fueron los castigos recibidos por tales transformaciones. Tomando esto como referencia, vemos que la sabiduría de Salomón se expresa fundamentalmente en dudas, en reconocer la incertidumbre de los tiempos históricos. Su sapiencia atraería a gobernantes lejanos interesados en aprender algo de los conocimientos otorgados por Jehová, como en el caso de la reina africana que llegó a Jerusalén solo para cerciorarse de semejante sabiduría.
La respuesta cuidadosa y meditada en situaciones de incertidumbre se constituye en el sello distintivo de la mayor sabiduría disponible para una autoridad responsable. Salomón duda. Duda de su capacidad para brindar seguridad y justicia y le pide sabiduría a Dios al inicio de su mandato. Cuán sabias se muestran las palabras de este rey cuando se concluye la construcción del templo y se pregunta acerca de la sacralidad del lugar donde éste había sido levantado. ¿Será verdad que Dios ha de morar sobre la tierra? Cuando los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?, se pregunta Salomón. Pero allí estaba la presencia de Jehová, que en la forma de una tromba de viento y de fuego desciende del cielo y se instala en el templo, en aquel lugar oscuro, profundo y arcano que había escogido para habitar en la tierra, y le dice a Salomón: he santificado esta casa que tú has construido aquí. Haré que mi nombre habite aquí eternamente. Mis ojos y mi corazón andarán siempre en ella. Si tú andas en mi presencia como anduvo David tu padre, si sigues mis mandatos, afirmaré yo tu trono tal como lo prometí a David tu padre. Estas palabras son aún más importantes que las características del templo ideado por David y construido por Salomón, ya que a partir de entonces todo el pueblo sabía que ahí, en ese templo, moraba Dios. Este convencimiento llegó a establecer aquel lugar como el centro de la tierra y el eje sobre el cual se abría la comunicación con los cielos, tal como se manifestó Jehová en el sueño de Jacob. Y a quien orase en ese tiempo se le otorgaría lo que pediría. Lograría efectivamente una comunicación con Dios. El sueño del padre de Israel se había hecho una realidad tangible en términos de territorio, población, leyes, instituciones, riquezas y unidad con el Dios único. Durante los siguientes 10 años, después de haber concluido la construcción del templo, el alineamiento entre autoridad, liderazgo, propósito y forma de actuar de los israelitas fue completo, o casi completo. Los diagramas de alineamiento de autoridad, tarea y pueblo, el del centro, de un círculo a partir del cual no se puede errar, se habían convertido en el sello de poder y en parte de una cultura ciudadana. La población asumía responsabilidades sociales. Ya que la influencia del liderazgo y la autoridad de Salomón había trascendido la acción aislada y ahora era parte de una cultura grupal instituida. Mucho de ello se debía a la presencia importante del denominado Templo del Rey Salomón. Este recinto no tenía imágenes ni ídolos en su interior, solo albergaba el Arca de la Alianza con las tablas de la ley escritas en piedra por el dedo de fuego de Jehová. Su orientación era de este a oeste, con su entrada alineada con la salida del sol. Se cree que el rey David recibió los planos de este templo que se guardaban en el Arca de la Alianza desde la época de Moisés. Eran los planos de un edificio largo y relativamente estrecho, dominado por 2 columnas ornamentales de bronce y fundidas en una sola pieza. La columna de Jaquín a la derecha y la de Boaz a la izquierda. La fachada oriental del templo mostraba una gran escalera que remataba en la entrada. A partir de un vestíbulo interior, denominado Ulam, se llegaba al recinto principal, denominado Hekal, que tenía la forma de un doble cubo y estaba iluminado por ventanas altas, más amplias en el interior que en el exterior, simbolizando que la luz nace amplia en el interior y llega disminuida al exterior. Una vez que uno se hallaba en el recinto principal, es decir, en el ámbito de Hekal, podía acercarse a una tercera cámara denominada Debir,
en la forma de un cubo donde se hallaba colocada en su centro el Arca de la Alianza. Hoy, al no quedar rastros de esta edificación, hay dos versiones alternativas de su disposición. La una concibe que la primera, la segunda y la tercera cámaras eran sucesivas, es decir, una detrás de la otra. La otra versión es que la tercera cámara estaba al interior de la segunda. La localización de este templo es bien conocida, la cúspide del Monte Moriah. Sin embargo, hoy la mezquita de Omar, o Domo de la Roca, la Qubat as-Sakra, cubre este lugar y hace imposible toda investigación arqueológica de los restos del Templo de Salomón. Actualmente en la misma roca de la base hay una caverna en la que se encuentran reliquias del profeta Mahoma. Volviendo al templo. Algo distante de Hakim y de Boaz, las columnas del templo, y fuera del templo en la plataforma principal, se situaba el Mar de Bronce. Este era un gran cuenco semiesférico de unos 4,5 metros de diámetro, apoyado en las partes traseras de 12 toros también fundidos en bronce, 3 en cada dirección de los puntos cardinales. Los propósitos de este depósito de agua no están muy claros, aunque la plataforma que le servía de base era utilizada para el sacrificio de animales y para ofrendas de incienso. Muchos creen que el mar de bronce se usaba como un espejo para observar los cuerpos celestiales. Otros lo consideran como un lavatorio para limpiar todo tipo de impurezas antes de entrar al templo. Tanto los revestimientos interiores del templo como las plataformas y el propio mar de bronce se construyeron con un gran despliegue de recursos. Esto se justificaba ya que durante el reinado de Salomón, las riquezas del Reino Unido de Israel y Judá se incrementaron exponencialmente. Salomón se alió con Hiram, rey de Tiro, para continuar la construcción de Jerusalén y del templo. Se casó con la hija del faraón egipcio, demostrando que los antiguos esclavos de Egipto estaban ahora a la altura de los príncipes del país que una vez los mantuvo cautivos y los despreciaba como esclavos. Es a partir de este hecho que se cree que Salomón esté directamente relacionado con Amenhotep III. Con nuevos aliados y una nueva cultura universal basada en principios, valores y proyecciones, Salomón movilizó recursos de todo el cercano Oriente y su influencia llegó hasta el norte de África y al occidente de Asia. Luego de ver estos aspectos, podemos resaltar algo ya mencionado en los acápites teóricos. Cuando uno llega a clarificar los principios que gobiernan su vida y tiene claros los fines que busca, recién entonces alcanza propósito para sus decisiones cotidianas. El hecho de mantener un código personal de conducta le provee a personas, a autoridades y líderes como Salomón de puntos de referencia para navegar los frecuentemente tormentosos senderos de la vida grupal en tiempos de ajuste, de consolidación o de cambio.